Pregunta número 7. Dice, oh no, perdón, pregunta número 6. Dice, ¿cómo afecta la violencia doméstica a tus hijos? Ah, la violencia doméstica afecta demasiado. Yo creo que los más afectados son los hijos. No creo, es así. Los hijos son los más afectados. ¿Por qué? Porque ellos ven la violencia día a día, crecen con esa idea de que la vida es violencia y todos los días. Yo creo que de aquí se derivan tres tipos de seres humanos, ¿ok? Porque acuérdense que nosotros los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Y yo sé que nadie es perfecto, que los hijos no vienen con un manual, perdón, en el que nos dicen qué o cuál cosa tenemos que hacer para que nuestros hijos sean unos buenos seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, lejos de que nuestras palabras se oigan, nuestras acciones son las que desgraciadamente los niños usan como ejemplo. Tú puedes decirle a un niño 1000 veces una cierta cosa y tú haces algo distinto, entonces el niño crece con la idea de que, ok, mi papá dice que es esto, pero está haciendo lo contrario. Entonces ellos se guían más por el ejemplo que por lo que uno les dice, ok. Los tres tipos de personas que salen de aquí, yo, en mi opinión personal, todo esto, lo que yo estoy diciendo, no lo saqué de ningún libro ni de ningún profesional. Esto es lo que yo pienso, ¿ok? Eh, son, Se derivan los agresores, ¿ok? De una relación de violencia doméstica. Los agresores, ¿por qué? Hay niños que, que ven tanta violencia en su casa que ellos no tienen manera de entender por qué este tipo de situaciones así, ¿ok? Por eso se vuelven agresores, empiezan en las escuelas haciendo el famoso bullying, ¿ok? Eh, Porque eso ven en su casa, que la violencia es así, ellos no, muchos de estos niños también son maltratados físicamente y emocionalmente. De hecho, los estamos maltratando, aunque no lo veamos de esta manera, porque aunque el papá no le grite directamente a él o no le pegue directamente a él, con que el niño vea que le está agrediendo o pegando a su mamá o viceversa, entonces el niño crece con un miedo, con un temor, ¿ok? Y la forma en la que él saca ese tipo de temor es siendo violento, ¿ok? Entonces, el primero que yo creo que sale de ese vínculo de relación violenta es el agresor, ¿ok? Que posteriormente, más grande, ya pues es una persona que abusa de su familia y abusa de su pareja, ¿ok? La segunda son las víctimas, ¿ok? En mi caso, personalmente, yo crecí en una familia de violencia doméstica. En mi caso, mi mamá era la violenta, no mi papá. Entonces yo crecí con la idea de que yo no quería ser como mi mamá, pero eh, ah, con ese afán de no querer ser como mi mamá, yo me volví sumisa, ¿ok? Porque como yo veía que mi mamá era la que agredía, la que gritaba, la que insultaba, la que golpeaba, la que ah, nos golpeaba, la que nos gritaba y todo, entonces yo no quería ser como ella. Entonces yo me volví pasiva, yo me volví manejable, ¿ok? Porque yo no quería repetir la historia. Sin embargo, no la repetí siendo violenta, pero sí la repetí porque en sí mi familia, la familia que yo crié, fue una familia violenta. ¿Okay? La tercera, y yo creo que en mis cálculos matemáticos, el 98% de los niños que viven en una familia violenta este, son agresores o son víctimas o victimarios, ¿ok? Agresores o agredidos,
¿ok? Y el 2% que yo sé que algunas personas que conozco son así, y doy gracias a Dios que así sea, y me gustaría aumentar ese número, ven tanta violencia en sus casas que no quieren ser así, ¿ok? Y no son así. Entonces, esas personas eh, viven con parejas que no son violentas, viven una vida más tranquila, viven una vida diferente. Sin embargo, eso no significa que ellos no estén traumados, ¿ok? ¿Por qué? Porque la violencia trauma, la violencia, como yo dije anteriormente, no es de que te sales de la relación y ya te echas un poquito de aceite y se te resbala. No es así. Los niños crecen con eso en la cabecita. Nunca, 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 así sean las mejores psicólogas que le pongamos a nuestros hijos, se van a olvidar de esa situación, ¿ok? Afecta bastante, bastante a los niños psicológicamente, su autoestima baja hasta el suelo. Eh, Está en uno como mamá o como persona que salió de la relación, tratar de aumentar esa autoestima de los niños. Eh, Muchas de las veces lo que nosotros hacemos con nuestros hijos es fomentando el miedo, fomentando que baje su autoestima, porque porque nosotros cuando somos agredidas, en mi caso personal, eh, yo a veces sí y reconozco que yo desquitaba toda mi frustración y mi coraje con mi hijo mayor, ¿ok? Por eso yo digo que mi niño está traumado, mi hijo, desgraciadamente, porque sí, yo a veces le reconozco que lo que a mí me hacía, aparte de los gritos y demás, yo le gritaba a mi hijo también, yo me enojaba y desquitaba mi coraje con él y él no tenía la culpa de nada y yo le he pedido 1000 perdones a mi hijo, yo le he dicho a mi hijo que me perdone 1000 veces y de hecho a veces todavía no puedo controlar eso, porque a veces sí, de repente, o sea, sin nada, a veces con que mis hijos, em, no sé, muevan algo de su lugar y no me guste, yo a veces no les digo, hijo, mira esto, mira lo otro. A veces sí lo reconozco, a veces sí llego a gritarles. Y ahí es donde entra mi esposo, porque él es el que me dice, hey, tranquila, no hicieron nada, ¿qué está pasando? Y es donde les digo que mi esposo me ayuda mucho. Eh, pero los niños sí quedan muy traumados y encima del trauma que ellos tienen, como en caso de mi hijo, este, ellos crecen pensando que es una relación normal. Por eso es que en esa pregunta me pusieron que lo decían porque hay personas que no quieren salir de la relación porque piensan que sus hijos se van a quedar sin padre o la excusa es el hijo o los hijos. Eso es verdad, porque yo usé ese pretexto, esa excusa. Eh, Uno piensa que quedándose en esa relación, sus hijos van a estar bien porque se supone que los hijos tienen que estar con los padres, ¿verdad? Pero les hacemos más daño, honestamente, les hacemos más daño a nuestros hijos cuando ellos ven esas situaciones violentas. Yo me, yo me pongo en el lugar de mis hijos y me pongo a recordar de cuando yo era niña y yo muchas veces lo dije, yo hubiera preferido 1000 veces que mis papás se hubieran separado antes de vivir todo el calvario que vivimos, porque hubiese sido mejor. Entonces, eso también a mí me empujó a salirme de la relación violenta, porque yo me puse en el lugar de mi hijo, porque yo sentí de niña la misma impotencia que yo sé que mi hijo sentía en ese momento, de querer ponerme en medio de los dos y decirles, ya basta, ¿ok? Yo estoy aquí, no soy un ser a la izquierda, yo también pienso, yo también siento. Y yo creo que los niños así se sienten, no creo, sé que los niños así se sienten porque yo fui niña y yo viví así, con ese miedo. Por eso es que sí, los niños crecen con traumas muy grandes y nunca, 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 y lo repito 1000 veces, nunca
pueden superar ese tipo de, bueno, superar sí, pero nunca se les va a olvidar. ¿Ok? Superar sí, porque sí, yo he superado muchas cosas y yo sé que mi hijo también, pero nunca se les va a olvidar, nunca. Esos son recuerdos de su vida que desgraciadamente no se borran. Y eso los persigue toda la vida, toda la vida. Y todavía si aún nosotras estamos en constante depresión y lamentándonos y esto y el otro, y que se hubiera hecho esto y que se hubiera hecho lo otro. Y, y si seguimos en esta relación, lo que estamos haciendo nosotros es fomentándoles el miedo, bajándolos el autoestima a nuestros hijos y creando un círculo vicioso. Y estamos afectando a nuestros hijos, muchachas, por favor, si ustedes están en una relación violenta y si en verdad piensan en sus hijos, no les den ese ejemplo, porque más vale que el niño deje de ver a su padre a que viva con su padre y viendo toda esa situación violenta, ¿ok? Además, yo como siempre he dicho, que tú te separes del hombre no significa que los hijos se van a separar del padre, ¿ok? Él puede seguir, si él es un buen padre, él puede seguir siendo un buen padre aunque no esté con sus hijos, ¿ok? Porque yo sé de muchos padres que se separaron de sus esposas y hasta ellos saben, así en serio se los digo, hasta qué calzón traen los niños puestos. ¿Por qué? Porque a tal grado son ellos buenos padres que no revuelven la relación de pareja con la relación de padres, ¿ok? Ellos les llaman a todos los días a sus hijos que cómo están, no es ni para amenazarlos, ni para atacarlos, ni nada, sino eso es lo que debería hacer, ¿ok? Llamarles a sus hijos todos los días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Ese es el rol que debe tener un padre, ¿ok? Pocos lo tienen, porque yo sé que sí hay, pero pocos lo tienen, ¿ok? Muchos solamente manipulan a los hijos para que sigan torturando a la madre y la gente inconsciente no entiende que en lugar de torturar a la madre o torturar al padre, están torturando a la pobre criatura, porque yo sé que muchas madres también lo hacen, salen de la relación abusiva y empiezan, ay, tu padre era un desgraciado, tu padre era un esto, tu padre era un lo otro. Yo sé que fue un desgraciado, yo sé que fue un esto, sé que fue un lo otro. Sin embargo, yo a mi hijo, yo no le digo, ay, tu padre fue esto, tu padre fue lo otro, tú vas a ser igual que tu padre y tú no sé qué. ¿Por qué le voy a decir eso a mi hijo? ¿Por qué? Todavía que me torturaron y me hicieron como quisieron, todavía yo voy a estar maltratando a mi pobre criatura, ¿qué culpa tiene? No, debemos ser un poquito más conscientes. O sea, si tú quieres a tus hijos, si en verdad estás pensando en tus hijos, debes de precisamente quitarlos de ahí, ¿ok? Y si tú eres un buen padre o una buena madre, separa la relación de pareja a la relación de padre, ¿ok? Que tú no estés con tu pareja no significa que vas a dejar de ser padre o que vas a dejar de ser madre, ¿ok? Porque yo como digo, y a lo mejor hasta, no sé, les va a dar risa, pero así como fue muy lindo y muy rico hacerlos, también debe ser muy lindo y muy rico mantenerlos, cuidarlos y criarlos como debe de ser, ¿eh? A mí sí me molesta mucho eso. ¿Por qué? Porque yo vivo con ese cargo de conciencia de que mi hijo desgraciadamente no le puedo borrar, que les juro que qué diera yo porque mi hijo olvidara todo lo que vivió, todo lo malo que vivió. Desgraciadamente no se lo puedo quitar de la mente, pero si yo puedo hacer algo para poder ayudarlo a que entienda que hay otra vida, que no todo es violencia, lo voy a hacer. Hasta ahora mi hijo, gracias a Dios, me ha respondido bien. Mi hijo, él entiende muy bien las cosas y yo le he pedido 1000 veces perdón por todo el daño que le hice. Yo sé que con un perdón no va a ser suficiente, pero yo sé que con el amor, el cariño, el respeto y lo que está viendo y la vida que estamos llevando ahora, eso lo va a guiar para ser una mejor persona, ¿ok? Y bueno, yo creo que aquí contesté su pregunta. Nos vemos en la siguiente pregunta.